En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado corazón de Jesús, hemos confiado de vosotros los espero. San José ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu. Bien, hoy retomamos las clases. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy profundo, muy real y que poco se habla. La conversión, el arrepentimiento, la penitencia. Para entrar ya de lleno a lo que es el sacramento de la confesión. Vamos a recordar primero que somos pecadores. Si no recordamos, si no reconocemos que somos pecadores, no vamos a entender ni comprender qué es la conversión, qué es el arrepentimiento, qué es arrepentirnos, qué es pedir perdón, qué es perdonar, qué es la misericordia de Dios y lo profundo del amor misericordioso de Dios hacia nosotros. Recordamos que el pecado original es el pecado que heredamos de nuestros padres y de forma peccati, la tendencia a pecar. Por el sacramento de bautismo, que nos borra el pecado original, se nos infunde la gracia, se nos hace hijo de Dios, heredero del cielo. Cuando pasa el tiempo ya tenemos uso de razón, tenemos nuestra catequesis, nos evangelizan, nos cristianizan, empezamos a ser católicos practicantes y nos damos cuenta que existen los sacramentos, existen los mandamientos, existen los preceptos de la iglesia, existen los sacramentales, existe una vida de oración vocal, oración de meditación mental, la lectura, la meditación, la contemplación, cosas que hemos ido viendo, y que existe el pecado personal, el pecado que yo cometo. Empiezo a darme cuenta que yo cometo pecado, porque conozco los mandamientos y los preceptos. Entonces, examino mi alma, examino mi conciencia, examino mis actitudes, para darme cuenta que estoy cometiendo un pecado, porque estoy desobedeciendo voluntaria, libre y conscientemente, faltando a lo que Dios, en una ley, precepto, norma, mandamiento, me aconseja y me dice no debo hacer para no desobedecer, por tanto no pecar. Pero pecamos. El pecado venía y el pecado mortal. El pecado venía, se perdona con la señal de la cruz, un acto de contrición, el acto de contrición en la misa, al principio de la misa, hacemos la señal de la cruz con la agua bendita, pidiendo perdón a Dios. También se confiesa, pero también se puede perdonar de manera con una verdadera contrición de corazón. Pero el pecado mortal no, el pecado mortal necesito acudir al sacramento de la confesión. A menos que Dios me dé la gracia en la hora de mi muerte, la gracia de la perseverancia final, y que yo reconozca mis pecados, pida perdón y misericordia a Dios, acepte su misericordia, e incluso reciba el bautismo del martirio. Qué grandioso sería. Desear morir dando la vida a Cristo, muriendo por amor a Cristo. Siendo otros Cristos. Participar de esa redención que Dios nos da, nos ha otorgado. Bueno, después de confesarme, estoy en gracia de vuelta, pero existen aquellas cosas que nos alejan de Dios, que son enemigos en nuestra alma, enemigos en nuestra salvación, nuestros enemigos, que están en el cotidiano vivir,
Y más allá que aparte Dios elija pecar y a veces elige permanecer en pecado, que crea y esté convencido falsamente de que en ese pecado puedo ser feliz, y no lo voy a estar nunca porque el pecado crea vergüenza, sentimiento de culpa, de delirios, de persecución, de culpar a otros, de acusar a otros, de buscar a otros culpables de mi culpa, de mi decisión libre, que puede pasar y pasa muchas veces, de echar la culpa a otro de porque yo cometí un pecado, porque me miró mal, le insulté y bueno, culpa de ella, yo pequé. Eh, el otro día una catequista me dice, me acerca en misa y me comenta, que me siento mal porque tuve que mentir. Decirle a una mamá que no tenía el sello de la parroquia para ponérselo y hacer el acto, poner el presente que fue a misa a su hijo. ¿Por qué? Porque ella quería que pusiera el sello al principio de la misa, con tal de que apenas arranque la misa, ya está firmado y sellada, ya se pueden retirar e irse y no estar en la misa completa, lo cual no estar en misa completa significa no estar en misa, lo cual significa que si hubiera firmado y puesto el sello de la parroquia, ese cuadernito, no solamente la mamá miente y peca, sino que enseña a mentir, a pecar a su hijo, sino que te van a hacer partícipe de ese pecado a la catequista. La catequista se sentía mal porque decía, le tuve que mentir, tuve que decirle que no tenía el sello y lo tenía en el bolsillo para que no cometiera pecado ella. A veces nos encontramos en esas situaciones tan difíciles, pero el pecado de esta catequista era un pecado venial, porque fue un recurso que no hay que recurrir, pero era venial. Pero en cambio, esa mujer, esa mamá, aunque se quede la mitad, se quede toda la misa hasta el final, ya pecó gravemente en su pensamiento, en su corazón, porque ella tenía la decisión de mentir y de faltar a misa, día de presente. Hay que tener mucho cuidado cómo usamos nuestra libertad, para bien, para mal. La astucia, la astucia detrás de todo esto, la astucia es satánica, es demoníaca, es maleficiosa, es mala. La astucia es mala. Nos creemos astutos, pero nos olvidamos de que estamos siempre en la presencia de Dios. Nunca dejamos de estar en la presencia de Dios. Y cuando yo decido voluntariamente pecar, y a veces permanecer en el pecado y no me quiero arrepentir, mi alma se acostumbra a estar en ese estado de pecado. Entonces yo me acostumbro, ya me siento tranquilo, ya no tengo ese sentimiento de culpa, total, la culpa la tiene otro. Le echo la culpa al cura porque me aburre de mis pecados, peco porque el cura es aburrido, no voy más a misa, me voy a hacer en mi vida lo que se me canta, lo que se me da la gana, voy a pecar, hay una vida de pecado, pero porque peco, pero porque la parroquia hay unas doñitas que se dedican a estar ahí, pero hablan mal de los demás, entonces como hablan mal de los demás, yo no voy más a la iglesia, no voy más a misa, listo, hago la mía, me voy al mundo y vivo una vida de espíritu mundano, pero total la culpa la tienen esas dos viejitas ahí, esas dos doñitas que están hablando mal del otro, y ellas son las culpables, y el cura aburrido es el culpable de que yo decida, en mi libertad, yo ser pecador, no ir más a misa, no ir más a una parroquia, no rezar más, no prestar más atención a la presencia de Dios habitual, no dirigirme más a Dios, y sino decir, creo en Dios, sí, creo en Dios, pero, y pongo los peros por delante, total, los culpables son los que están allá, esos fariseos de la iglesia son los culpables de mis peros, de mis sentimientos, ya no siento culpa porque la culpa la tiene otro, me lavo las manos como Poncio Pilatos, viva la vida, como si no hubieran consecuencias, como si no hubiese consecuencias de mi decisión
y me estoy mintiendo a mí mismo, se mienten ustedes cuando no hay verdadera conversión, no hay verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera entrega a Dios sincera y una búsqueda del amor y la gracia. En fin, entremos de lleno en lo que son los enemigos de nuestra salvación, los enemigos del alma. Primer enemigo soy yo mismo. Y solo yo soy responsable de mis actos, de mis decisiones, del uso de mi libertad. Solo yo soy responsable de lo que hago y de lo que dejo hacer. Solo yo, cuando esté en el juicio particular y el juicio final, en el juicio universal, cuando muera, mi espíritu se desprende del cuerpo, el cuerpo entra en estado de reposo, de espera a la resurrección final, y mi alma espiritual no se queda acá con el cuerpo quietito ahí en el ataúd, o bajo tierra, o en un cofre cremado, una urnita, no sé. Mi alma espiritual va ante la presencia de Dios, a responder por mis actos, mi grado de caridad y amor de esta vida en cuanto a Dios, mi grado de fe en esta vida en cuanto a Dios, mi grado de esperanza en esta vida en cuanto a Dios, y sobre todo mis prácticas de virtudes, justicia, templanza, fortaleza, el verdadero uso de la libertad, buscar la verdad, buscar el bien, amar, las obras de caridad, las obras de misericordia. En eso Dios me va a mirar, no en otra cosa. Y cuando vaya ante Dios, ya no va a estar este cerebro y la astucia del mundo, porque el cuerpo queda acá en el mundo, y cuando voy con mi espíritu a la presencia de Dios, es en la presencia de Dios, y ahí no existe ni espíritu mundano, porque el mundo se queda acá, ni espíritu de la carne, porque la carne queda mi cuerpo acá, ni siquiera el demonio, aunque el demonio se dice que es el acusador. ¿Ah? Hay un acusador, hay alguien que va a acusarnos de nuestros pecados ante el Dios en nuestro juicio particular, nuestra presencia de Dios. Hay la presencia de Dios en el juicio. Hay muchos que no creen en el juicio, hay muchos que no tienen fe, hay muchos que no tienen miedo al juicio ante Dios. Esas personas no tienen juicio, es porque tienen muchos prejuicios, muchas difamaciones. Dios, ni siquiera pensarlo sirve, ¿no? Espanta pensarlo solamente, tanta ignorancia culpable hay en esta vida, porque nosotros somos los únicos culpables. Y cuando estemos cara a cara con Dios, no podremos acusar a nadie porque allá ya me estoy yo y Dios, mi alma y Dios y nada más. Estaré yo y Dios. Nos puede decir, fue él, fue él, fue él, fue él, como Adán y Eva. Adán, fue Eva. Y Eva dijo, fue la serpiente. Y la serpiente, ya no, ¿a quién va a acusar a la serpiente? Si era, sabía que fue ella, la serpiente, el demonio, que intentó a Eva, y Eva que intentó a Adán. No va a pasar eso ya, porque ya no, ya sé muy claramente que soy el único responsable de mis actos. Por eso que el primer gran enemigo de mi salvación puedo llegar a ser yo. ¿Qué hay que hacer? Una conversión, un cambio, una metanoia, cambio de mentalidad, cambio de empezar a vivir la fe, la experiencia de la caridad de verdad, una vida de gracia de verdad. Y si en la vida que estoy inmerso me aleja la gracia de dejar esa vida, aunque me duela, signifique muchos sacrificios y renuncias. Cristo dice, el que no se renuncia y se niega a sí mismo, el que no es capaz de renunciar a sí mismo por mí, no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo, tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo.
Es muy claro Cristo en eso. El enemigo del alma, el mundo, la moda, lo que el mundo me vende, que no es cristiano, y muchas personas aman más eso que los valores cristianos. El mundo de la carne, la pornografía, la autoplacencia, la complacencia, las pasiones, los vicios, los apegos desordenados. Lean el apunte, claramente, todo tiene su apunte. Las explicaciones concretas, pequeñas, ahí yo lo redondeo para que se entienda. Y si no, googleen, busquen enemigos del alma, versión católica, mundo, carne y demonio, y hay mucho material para leer, meditar y aprender, muchas catequesis, para que aprendan a discernir. Cuando yo estoy inmerso en el espíritu mundano que me aleja de Dios, cuando estoy apegado al espíritu de la carne, que es lo que más me aleja de Dios, cuando estoy apegado a mí mismo, en mi soberbia, donde el demonio se hace un pastel conmigo, los pecados capitales, vicios capitales, donde el demonio se hace un postre conmigo, y muchas veces el demonio le facilita el trabajo. Hago yo el trabajo por él. Y él se mata de risa de uno porque sin trabajar, él contra mí, yo mismo me auto destruyo. A un auto boicot de mi alma y mi salvación. Pero cuando yo llevo un camino, ya no el espíritu de la carne, no el espíritu del mundo, llevo una vida virtuosa, virtual, de gracia, bueno, viene el demonio a tentarme, pone tentaciones, pone obstáculos, pone personas que obstaculizan mi camino, a veces el demonio usa a otras personas para poner en contra de uno, y bueno, este es mi trabajo de perseverar en la gracia de Dios a pesar de lo que venga y cómo viene, mi amor, las virtudes que voy trabajando, ¿no? La mansedumbre, la amabilidad, la humildad, la sencillez, ir adquiriendo sabiduría divina a través de la experiencia divina. El que tiene experiencia de Dios adquiere sabiduría de Dios, más allá que la sabiduría encima es un don del Espíritu Santo. Bueno, debo luchar contra los tres enemigos del cristiano: el mundo, la carne y el demonio. Lean, lean, busquen las citas donde las tentaciones de Cristo en el desierto, de las tres tentaciones de Cristo en el desierto, tienen que ver con el mundo, la carne y el demonio. ¿Qué es la conversión? Es un proceso, acontecimiento, resultado de mucho esfuerzo de otras personas para buscar mi conversión, mi cambio de hábitos, mi cambio de hábitos, mis cambios de formas de pensar, mi cambio de costumbres que están erradas, equivocadas, son malas y pecaminosas o viciosas, para cambiar hacia otras sanas, buenas costumbres, hábitos buenos o virtudes que hacen bien a mi alma y sobre todo en la búsqueda del encuentro con Cristo, buscando una vida de gracia. Contrición es cuando reconozco que soy pecador y reconozco mis pecados, y verdadero dolor de corazón, verdadero arrepentimiento de corazón, con verdadero arrepentimiento busco el perdón de Dios, y si hay un verdadero arrepentimiento de corazón y verdadera contrición o dolor de los pecados, el resultado y los frutos de esa verdadera contrición es mi deseo de no volver a pecar. Como Cristo le dijo a María Magdalena: vete y no peques más. Ve y no peques. Y con
Y ahí es cuando entra la necesidad muchas veces, con mis pecados personales, buscar el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, que es un sacramento por los cuales, cuando Cristo le dice a los apóstoles, sobre todo a todo de Pedro, cuando era clave, después le dice en varias partes de la Biblia, el Evangelio dice Cristo, lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otras veces le dice, reciban el Espíritu Santo, lo que aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, está instituyendo los sacerdotes, que a través de la gracia sacramental del orden sagrado del sacerdocio, entra el sacramento de la confesión, donde a través del confesor Dios absuelve nuestros pecados mortales. Pero no es tan llano el camino. Hay pasos. Primero de hacer un examen de conciencia a la luz de los mandamientos, los preceptos de la iglesia, los consejos evangélicos, las bienaventuranzas, lo que Cristo nos enseña en todo el Evangelio, lo que la iglesia nos enseña de cómo ser buen cristiano, las obras de caridad, las obras de misericordia. A la luz de todo eso, me hago un examen de conciencia. ¿Cómo está mi alma? ¿En qué he pecado? ¿Contra Dios, contra el prójimo o contra mí mismo? Una vez que reconozco mis pecados y hay verdadero arrepentimiento, verdadera contrición del orden de los pecados, es el segundo paso. Hago el tercer paso, que es un propósito de enmienda. Me decido no volver a pecar. Hacer caso a Cristo cuando dice, ve y no peques más. Entonces, ya una vez que tengo anotados en mi memoria, en un papelito, o en un papelito, si aún no me aprendo de memoria cómo hacer, reconocer mis pecados, y a veces me puedo olvidar, y recurro a un apunte. Escribo ahí pecados, la materia de pecado, y si puedo la cantidad de veces que caí, y en la forma que caí para que el sacerdote me entienda. Le digo, acudo al sacerdote, me confieso, el sacerdote va a escuchar mi confesión, va a escuchar lo que yo le tengo que decir. Después el sacerdote me va a dar varios consejos pastorales, de dirección espiritual, o buen confesor, que me van a ayudar, si hago caso y obedezco, a alejarme del pecado y a no volver a caer. Y aunque vuelva a caer, si hay verdadera condición y verdadero propósito de enmienda, voy a estar fortalecido. Y si no lo hay, voy a estar debilitado. Posteriormente, el sacerdote da la absolución, o sea, el perdón de los pecados, el nombre de Cristo en persona, en la persona de Cristo, el nombre de Cristo va a decir, yo, con una señal de la cruz con la mano, como si fuera una bendición, con nuestra cabeza va a decir, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay fórmulas, distintas fórmulas que puede usar el sacerdote, hay distintas fórmulas, hay fórmulas más largas, fórmulas más simples. Cada sacerdote elige la fórmula que quiere decir. Aparte, muchas veces la fórmula hay que escucharla porque ayuda mucho. Catequiza la fórmula de absolución. Después el sacerdote me da una penitencia. En esa penitencia me va a ayudar a preparar lo más que se pueda, ganar indulgencias en cuanto este, a aliviar la pena de mi pecado, aliviar la culpa y la pena de mi pecado, de mis pecados, las consecuencias de haber pecado. Y esa penitencia puede ser una obra de caridad, una obra de misericordia, reponer algo que debo reponer, hacerme cargo de algo que me debo hacer cargo, o a una oración, algunas oraciones, debo hacer, debo cumplir, para que obre plenamente la gracia de Dios en mí, verdaderamente esa verdadera contrición de corazón y verdaderamente ese propósito de enmienda me lleve a que eh, cumpla, que cuando esté próximo a caer,
me aleje, huya de las tentaciones, o esté fortalecido ante las tentaciones, pero debo huir, que me agarre de sorpresa, no caer, y recordar que siempre está con nosotros nuestro ángel de la guarda, la cual siempre debo acudir para que me fortalezca y me ayude a defender mi alma, de no perder la gracia, de no pecar más. Hay que saber de que al principio de la confesión, el sacerdote va a decir Ave María Purísima, debo responder sin pecado concebida y decirle, si mi primera confesión, decir Padre, en mi primera confesión, para que él toma sus recaudos, o decirle, Padre, hace tanto tiempo, yo calcular el tiempo que la última confesión y tratar de recordar si hay pecados que me olvidé de confesar y aprovechar para quedarme tranquilo. Y al final, el Padre va a decir, vete en paz, podéis irse en paz, y gracias a Dios, cumple la penitencia, para llevar un espíritu de agradecimiento todo el tiempo, un espíritu de agradecimiento. Hay que ser fiel a la gracia, fiel al amor, fiel a Dios. En este camino de conversión, de contrición, de confesión y de perseverancia en la gracia de Dios. El que vive en estado de gracia sabe que la presencia de Dios está en uno. Esa gracia, esa presencia de Dios es una comunión de amor. Dios está en mí y estoy en Dios. Una comunión de amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestra Madre Santísima nos ayude a perseverar en esta intención, en este deseo de formar un corazón contrito, una voluntad que sepa enmendarse, hacer una buena confesión para después recibir una santa y buena comunión eucarística, crecer en la vida de oración y crecer en la presencia de Dios en una verdadera vida de gracia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.